en esta tarde ya. Espero que estén disfrutando de la presencia de Dios en este día. Antes de comenzar el mensaje, generalmente no hago esto, pero esta vez lo voy a hacer. Creo que cada uno de ustedes tiene un dispositivo como estos, ¿no es así? Espero que sí. Ok, y espero que hayan recibido un boletín como este. Amén, ¿lo tienen? Si no lo tienen, es muy importante que lo tengamos y que podamos leer lo que está allí. Pero también quiero que miremos al dorso del boletín. Hay unos cuadros bien interesantes, ¿ok? Esos cuadros tienen un propósito. Si tú tomas tu dispositivo y abres en la cámara y apuntas allí y le golpeas allí, sucede algo bien interesante, especialmente en este cuadrito que está aquí a mano derecha. Abre a una página bien interesante, parece un calendario, y hay un plan de lectura bíblica allí, y es el plan de lectura bíblica de la iglesia. Así es que ya no hay excusa de decir, ¿dónde estamos, hermano? ¿Qué fue lo que teníamos que ver? Más bonito, el día que nos toca leer está subrayado allí. Todas las lecturas para este año las va a encontrar allí. Okay, entonces, si tiene dificultad, escuadrito, toma la foto allí inmediatamente, recibe en su dispositivo el plan de lectura, ¿ok? Viene el plan de lectura con el día. Hoy estamos leyendo San Mateo capítulo 14 del 1 al 21. Esta semana estuvimos leyendo desde el domingo pasado hasta el día de hoy San Mateo 10 del 1 hasta el 14. Fueron las lecturas que correspondían para la congregación. Le voy a decir una cosa de esta lectura, no te va a tomar más de 15 minutos. Algo estuvieron diciendo acerca del diezmo, de darle a Dios algo. ¿Sabe qué son 15 minutos de tu día? Es una centésima parte de las 24 horas. 15 minutos son 14.6 algo, es los minutos, es una centésima, un 100. 15 minutos es un 100 de tus 24 horas. Entonces quiero animarles para que digan, este 2024 voy a siquiera regalarle al Señor un penny de cada uno, un 100 de mi día. ¿Será que podemos? Ok, para aquellas personas que quieran un poquito más, si mira en el plan de lectura bíblica, va a ver al otro lado donde dice plan de lectura opcional. Ahí en ese plan de lectura opcional estuvimos leyendo hasta el día de ayer el libro de Génesis y hoy comienza en Job. Imagínese, mi hermana, comenzamos en Job. Ok, ¿por qué razón se está haciendo esta lectura de esta forma? En la iglesia estamos queriendo crear una cultura, ok, de que entendamos la palabra de Dios en su totalidad, pero esta vez queremos que la puedas conocer en una forma cronológica. Entonces, se ha dividido la Biblia en 14 periodos, ¿ok? Y Génesis tiene que ver con los primeros dos periodos, que es, el primer periodo es el periodo de la creación. Los primeros 11 capítulos están hablándonos acerca de Dios creador y Dios se está presentando al hombre. Tenemos esa parte y luego entonces del 12 en adelante de Génesis, ¿qué tenemos? Tenemos al padre Abraham, tenemos al padre Isaac, tenemos al padre Jacob y sus descendientes,
Y hacia el final tenemos la historia, en los últimos 10 capítulos o algo así, tenemos entonces la historia de José. ¿Ok? ¿Por qué entonces estamos leyendo ahora Job? Porque en la forma cronológica, Job está considerado como uno de los del tiempo patriárquico, antes de el tiempo de Moisés. ¿Ok? Entonces, esa es la sencilla razón por la cual puede usted disfrutar el libro de Job, que es un libro sumamente precioso, sumamente interesante. Bien, no quiero hablar más de esto, pero pudiera decirle otras cosas muy emocionantes que está Job hablando, pero bueno, así lo dejamos. Vamos ahora sí a mirar una cosita más. Vimos este cuadrito, aquí hay otros 2 cuadritos. Para aquellas personas que le gusta manejar más su teléfono, esta es una forma en la cual usted puede participar dando ofrenda a la iglesia directamente, electrónicamente, seguramente. No hay problema. Ahí está. Por Venmo, que muchos conocemos y lo hacemos hasta para las pizzas, y por Venco, que es otra forma de buscar o de hacer transacciones financieras. O si no, pues tenemos el plato cada semana. Antes de dejar esa hojita, hay también allí, perdone que tome todo este tiempo para esto, pero creo que es muy importante. En la parte de los anuncios allí, y esto sí quiero que estemos orando fuertemente como congregación, ¿ok? Porque está el Señor bendiciéndonos en una forma grande, nos está pidiendo que nos seamos más responsables como creyentes, estamos creciendo como creyentes, pero esa responsabilidad se nos está dando el llamado para salir a otras ciudades dentro del condado a ayudar y asistir. En este caso, la Iglesia Bautista Valley en Brawley, California, está pidiendo el apoyo de esta congregación. Okay, ellos se han quedado sin pastor, están buscando un pastor, están buscando cómo fortalecer el ministerio. Y si usted no sabía, desde hace algunos años atrás ya, la congregación Trinidad Bautista ha estado enviando a Coachella, no Coachella, estaba enviando a Calipatria, a Brawley, ¿sí? Estuvieron enviando por un tiempo a Salt Lake City personas de aquí para compartir los domingos. Entonces, lo que estoy diciendo es que necesitamos estar orando fuertemente, viendo cómo estar entrenándonos, capacitándonos, y si el Señor nos está llamando a hacer algo un poquito más este año, pidámosle a Dios que nos esté abriendo los ojos en cómo poder asistir, cómo poder ayudar. En este caso, hay una reunión muy importante. Aquí dice el día 27 de enero, donde se está convocando a los diáconos y al pastorado de esta congregación. ¿Ok? Nuevamente, diáconos y pastorado de esta congregación, tanto habla inglés como español, para que vamos a ir a reunirnos con los hermanos en Brawley a ver cómo poder ayudarles este año en una forma más concreta. La congregación necesita estar orando. ¿Ok? Necesitan estar orando. Eso va a ser ya no el 27, va a ser otra fecha, pero ahí dice, es que ese día cae sábado y muchos diáconos no pueden llegar, pero entonces sí necesitamos estar orando por esa situación, una situación muy importante de oración.
David, entonces el 4 de febrero es el aniversario, cuando vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Y estaba pensando mientras cantábamos allí con guitarrita estaba pensando de hasta dónde el Señor ha traído a la iglesia aquí, y recordé mi hermano Carlos, más o menos estaba pensando hace 38 años, cuando el Señor permitía que en la tarde viniera a compartir con los hermanos aquí en Hopeville. Me trasladaba desde San Diego, llegaba y compartía aquí un poquitico de hermanos, pero qué bendición ya ver un grupo formado, no solamente eso, sino una congregación que está haciendo misiones. Tengamos en cuenta a los misioneros y estemos orando por ellos y amémoslos, por favor, y vamos a proveer para ellos transporte de regreso. No los dejemos en México. Amén. Ok, Mateo, capítulo 12 de Mateo. Eh, 38 años, hace 38 años el Señor permitió que fuera a estudiar la palabra de Dios. Y justo esta mañana también estaba mirando nuevamente. Tengo en mi posesión todavía una Biblia que es como la Biblia a la que siempre cuando quiero estudiar una palabra o algo, ahí le echo mano a esa. Tiene 38 años, tiene esa Biblia, y estaba mirando en ella y me gusta mucho en esa Biblia porque desglosa en un bosquejo cada libro de la Biblia. Y Mateo está desglosado de la siguiente forma, está desglosado con una introducción, una conclusión y cinco partes importantes donde el Señor está haciendo actividad aquí en la tierra, pero termina con unas enseñanzas claves. Entonces, los primeros 4 capítulos de Mateo es donde se ve el nacimiento y el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, si usted ve, termina el capítulo 4, termina allí en el bautismo de nuestro Señor y es llevado al desierto para ser tentado 40 días de prueba, pero descendiendo de ahí dice, regresa con qué, con poder y empieza a enseñar. Y el próximo escenario entonces es en el capítulo 5 de Mateo, donde es conocido como el discurso de la montaña. Otros dicen el sermón del monte. Ese es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahora, es interesante que cada uno de estos segmentos termina y se introduce la próxima área, termina con una frase muy interesante. Y quiero llevarles ahí nada más por curiosidad, pero mire lo que dice San Mateo capítulo 8, San Mateo capítulo 7, versículo 28. Y aquí entonces vemos una frase clave y va a estar 5 veces mencionadas, que van a mostrar los 5 puntos donde se ve un segmento nuevo de Mateo. Pero mire lo que dice: cuando Jesús terminó estas palabras. ¿Ok? Esa es la frase clave que va a dividir cada uno de estos 5 segmentos. ¿Sí? Cuando Jesús terminó estas palabras. Y si nos vamos entonces al capítulo 11,
Versículo 1 dice así: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucción, ahí está nuevamente esa frase clave que estamos buscando. Ahí entonces comienza ese nuevo segmento. Así que esta semana, si usted estuvo leyendo su Biblia con las lecturas, estuviste en el capítulo 10, el 11, el 12, el 13 y hoy entrando al 14. Y si su lectura es como la mía, va a ver que va a tener que a veces luchar y decir: ay, Señor, ¿qué es lo que realmente está sucediendo aquí? ¿Por qué están estas cosas aquí? ¿Por qué es que tenemos a Jesús en este gran conflicto? Está él queriendo entregar su vida hacia los discípulos, está recién enviándolos en el capítulo 10, escoge a 12, los envía en el capítulo 10 y luego entonces vemos que parece que Jesús está teniendo pelea tras pelea tras pelea con los religiosos, con las personas, ¿sí? Están dudando de él, están criticando lo que hace. Y esa es la lectura que nos tocó esta semana. En el capítulo 12, ¿ok? Jesús entonces tiene la oportunidad, y este es un capítulo clave, es lo que divide el libro de Mateo en dos partes, ¿ok? Hasta el capítulo 12 vamos a ver la presentación del rey. Pero de el 12 en adelante se ve entonces el rechazo y la persecución, culminando entonces con la crucifixión, muerte, resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo esas partes. Mateo presentando a Jesús como rey. Él se ha presentado, pero ahora es el momento en el cual el pueblo de Israel le rechaza. Oficialmente le rechaza. ¿Ok? Y se cumple entonces la palabra de Dios, como dice allá en San Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino, ¿y qué? Los suyos no le recibieron. ¿Sí? Ahí entonces, aquí estamos viendo ese cumplimiento de esa escritura. Pero es interesante porque esta escritura se está cumpliendo no sin la soberanía ni la soberana mano de Dios obrando, tanto como para endurecer como para invitar a todo aquel que le recibe. En Juan dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, le da ¿qué? La autoridad de ser hecho hijo de Dios. Brevemente, mire conmigo lo que dice aquí Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y esto solo es introducción porque no es el tema para nosotros en esta mañana. Pero mire lo que dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie me han sido entregadas por él, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mi Biblia dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Quiere decir, esto es fascinante, que si Timoteo Lozano quisiera y se esforzara por conocer al Padre, a no ser que el Hijo permita y que le abra los ojos del corazón y los ojos del entendimiento a Timoteo, Timoteo no puede conocer al Padre, ni puede conocer al Hijo si el Padre no se lo revela. ¡Wow! Qué interesante esto, porque muchas veces nosotros andamos en la vida y estamos buscando mejorarnos, estamos buscando tener cambios, tener situaciones donde nos mejoremos de circunstancia, de situación. Quizá nos dicen, busca, ve a la iglesia, métete en la religión, y muchas veces, y yo diría, algunos de nosotros hemos estado queriendo conocer al Padre, pero no entendiéndole, no conociéndole. Y si esa es su situación el día de hoy, quiero decirle que hay una palabra de esperanza. ¿Ok? Mira lo que dice el texto seguido. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hace unos días atrás estaba platicando, mi esposa estaba platicando con mi hija que está sumamente cargada y agobiada y con muchos problemas sumamente complicados. Y lo más interesante es que de sus palabras sale es que ¿qué va a hacer Jesús para pagar mis biles, para darme un trabajo, para poder salir adelante? Y opta por seguir cargando su vida, preocupándose y no venir a descansar en Jesús. Y el llamado de Dios ahora es, ven a mí todo aquel que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Así es que si estás luchando todavía con tu mente, tu corazón, en cuanto a obedecer a Cristo o no, quiero decirle, dice Jesús, mi yugo, o sea que sí hay un yugo, pero dice mi yugo es fácil, y sí hay una carga, pero dice que es ligera. No te va a agobiar como la carga y el yugo que el mundo puede cargar sobre nosotros. Ahora entonces tenemos en el capítulo 12, a partir del versículo 22, una escritura muy interesante. Y este día o en esta ocasión, en los próximos minutos, estaré dando la primer parte del capítulo, que es hasta el 37, y esta tarde terminaremos mirando del 38 al 50. Así es que si de algo le sirve o le interese, aquí nos vemos esta tarde después de las 6:30. Pero dice Jesús, trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y es interesante esto porque es la representación
del gran conflicto que tenemos nosotros como humanos. Nosotros andamos en esta tierra espiritualmente ciegos, a oscuras. Y cuando nosotros estamos queriendo solicitar ayuda, quizá no sabemos cómo articular, no sabemos cómo clamar o pedir auxilio de parte de Dios. Y estamos bajo ¿qué? Bajo el gobierno, o este mundo está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Y eso no es por casualidad. Eso, como lo vimos en estos días pasados, para aquellas personas que han leído a través de Génesis, vemos que lo que Dios creó, el hombre se lo entregó a la serpiente y dijo que prefiero escuchar la voz de un animal que escuchar la orden de Dios. Y fue ¿qué? Fue sacado del huerto de Edén. ¿Para qué? Para vivir entonces a su manera, de su forma de ser, como se dice coloquialmente, y sigo siendo el rey. Pero ahora el rey ¿de qué? El rey del caos, del desastre, de las guerras, de las muertes. Santiago capítulo 4 nos habla de eso. Nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos. Vienen ¿por qué? Porque ahora nosotros andamos combatiendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Estamos combatiendo ¿qué? Contra deseos. Queremos cosas, deseamos cosas, y dice allí Santiago, las deseamos, luchamos y matamos por ellas, y aún no las podemos obtener porque no hemos pedido. Y cuando pedimos por ellas en una forma que es incorrecta, y Dios tampoco contesta. Ese es Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5 en adelante. Pero bueno, miramos aquí entonces a Jesús. Y Él viene y se enfrenta a esta situación donde trae un cambio. Jesús trae luz, abre los ojos del ciego. Jesús permite entonces que Él pueda empezar a hablar. Dice que este hombre quedó completamente sano. Y es interesante que dice aquí la escritura, era un endemoniado, ciego y mudo. ¿Sí? Esa es la descripción clásica de todo aquel que rechaza a Cristo Jesús. Su comportamiento es que, como su padre, el diablo, solo miente, engaña, destruye. ¿Sí? Ok, entonces aquí vemos esto, pero dice aquí la escritura en el versículo 23, dice la escritura, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Toda la multitud estaba asombrada. Y es interesante porque en esta escritura y durante esta escritura vamos a ver que Jesús va a responder y a traer una respuesta a las multitudes, va a traer respuesta a los fariseos y va a traer respuesta a los fariseos y escribas. Y eso también es bastante curioso, solamente para decirle que multitudes es todo ser, todo hombre. Ok. Fariseos somos la mayoría de nosotros que hemos sido criados en la religión y que permitimos que la religiosidad sea lo que gobierne nuestro marco, mas no tenemos una relación
con Dios. ¿Ok? Y los escribas entonces son un poquito peor, porque no solamente son conocedores como los fariseos, sino también son los eruditos los que se agarran a escribir y a estudiar, así como su servidor aquí. ¿Ok? Entonces, hay una correlación y al ver esta palabra, quiero que estés buscando, ok, ¿qué es lo que el Señor está hablando a mi vida aquí? Y lo que vemos es algo interesante. Cuando Jesús viene y toca a este hombre endemoniado, causa que la gente alrededor, las multitudes, se cuestionen y se pregunten, ¿acaso no es este el hijo de David? En otras palabras, se diría, ¿acaso no es este el escogido, el Mesías, el Cristo, el que hemos estado esperando? Aquel que viene de parte de Dios a traer ¿qué? Salvación, a traer cambio, a traer transformación. Pero dice, la gente se pregunta esto inmediatamente, los fariseos caen encima y dice, un momento, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¡Wow! ¿Ok? Viene entonces la intervención del cuerpo religioso de aquel entonces a tratar de opinar qué es lo que está sucediendo y quién es Jesús. Y quiero que vean algo muy profundo de lo que Jesús va a enseñar aquí. Él está siendo acusado ¿de qué? Está siendo acusado de echar fuera a los demonios en el nombre de el príncipe de los demonios, Belcebú. En otros, en otros descripciones, este Belcebú significa el Señor o el Dios de las moscas. ¿Ok? ¡Qué ofensa! Porque ¿dónde es que las moscas les gusta estar? Mira lo que están diciendo aquí. En vez de ser el Cristo, el Mesías, están diciendo, este es el príncipe ¿de qué? Del cochinero, de las moscas, de lo hediondo, de la porquería. ¡Wow! ¡Wow! ¿De dónde sacaban esta acusación tan fuerte? ¿De dónde sale esta acusación tan fuerte? Bueno, quiero que conozcamos un poquito acerca de Belcebú. Hay otro lugar donde se encuentra su referencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y esto es en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 1, el segundo libro de Reyes, el capítulo 1. Ahí vemos algo interesante sobre este Belcebú que lo vemos aquí. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y dice así: después de la muerte de Acab, este es un rey bastante importante en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel en Samaria. Ocosías se cayó por la ventana de su aposento alto y se enfermó. Entonces envió mensajeros diciendo: vayan
consulten a Baal-zebú o Belzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Belzebú o Baal-zebú, dios de Ecrón? Ok, aquí entonces entendemos de dónde sale este dios de las moscas. ¿Era qué? Era un dios que ni siquiera tenía que ver con el pueblo de Israel. Estamos hablando de Ecrón, del área de los cananitas, los filisteos. ¿Sí? Y esto entonces es bien interesante porque aquí le va, datos interesantes y curiosos de la Biblia. Quiero que me aguanten mi locura un poquito, ¿ok? Pero aquí le va. ¿Quién es el rey Acab? ¿Sí recuerdan? El rey Acab es esposo de Jezabel y es el rey en el cual el profeta Elías tiene grandes conflictos, ¿ok? Y tenemos escritos allí en Primero de Reyes, por ahí el capítulo 16, 17, 18, ahí empieza los relatos de Elías con su lucha con este rey. Este rey Acab es descendiente de Roboam, que fue hijo de Salomón, que fue hijo del rey David. Entonces tenemos un rey, ¿ok?, que empieza ¿con qué? Con una alianza matrimonial, se casa con Jezabel, ¿ok? Y Jezabel fue quien instituyó entonces la adoración grande hacia Baal. Elías tiene que tener esa confrontación donde dice, ¿se acuerda? Donde cae fuego del cielo y dice: ¿a qué Dios van a servir? ¿Al Dios de los cielos o a Baal? Escojan. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando Jesús está siendo acusado de ministrar en el poder de Baal-zebú o Belzebú, ¿ok?, directamente se le está asignando el que él viene en contra de Jehová de los ejércitos. Y para ellos todo esto era algo bien conocido. ¿Sí? Pero Jezabel y Acab tienen una hija y su nombre es Atalía, y esta mujer intentó usurpar el trono de la descendencia de David, no solamente en alianzas matrimoniales y esto, pero dice, mató a todos los hijos de David menos uno que alcanzaron a esconder dentro del templo. Y ese relato, esa narrativa la ve en 2 de Crónicas 21:6. ¿Ok? Pero hay algo muy interesante porque esto nos muestra, ¿ok?, cómo el enemigo está directamente queriendo no solamente infectar la descendencia de donde vendría Mesías, sino que quiere destruirla, acabarla. ¿Ok? Eso mismo es lo que pasa con los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla.
El enemigo está detrás de tu alma, deseando, si no te puede destruir, el enemigo quiere infectarte a tal forma que te vuelvas a adorar a dioses ajenos, como lo hizo estos reyes de que tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Y es muy fácil que nosotros, teniendo la verdad, nosotros entonces empezamos, teniendo la verdad, empezamos nosotros a adorar otros dioses en nuestra vida. Entonces, estamos viendo algo aquí, que Jesús es confrontado y acusado, y tenemos entonces el pensamiento popular, él es descendiente, hijo de David, puede ser rey, Mesías. Tenemos el pensamiento de los fariseos, este es, ¿qué? Este es príncipe de los demonios, ¿ok? Y esta noche vamos a ver un poco más entonces el pensamiento mixto que es de los escribas y fariseos en el versículo 39. No lo vamos a ver esta mañana, pero vamos a concentrarnos solamente en esto. Dice, cuando Jesús, versículo 25, pues cuando Jesús, conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo a los que estaban ahí presentes: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y me fascina esto, porque nosotros escuchamos esto y decimos, no es cierto, ¿ok? Me fascina ver ese protector de las licencias de los vehículos. ¿No han leído una que dice casa dividida? House divided. Y entonces a veces tienen dos equipos de fútbol. Ok, en el sur están los Georgia Bulldogs y están los Tennessee. ¿Sí? Son los dos bastiones grandes de fútbol, ¿ok? Y entonces, casa dividida es que la esposa se graduó en una facultad y el esposo en la otra, y entonces, ¿ahora qué? Son hinchas cada uno de su equipo, casa dividida, ¿sí? Y muchas veces sucede con nosotros, casa dividida, ¿sí? ¿Servir al Señor o no servir al Señor? ¿Seguir por una senda difícil y angosta o vámonos por lo ancho y fácil? ¿Quién quiere estar sudando? Cuando podemos dejar que la gente nos empuje. Y ahí vamos, ¿cierto? Con todo el populacho. Pero sin embargo Jesús dice, mire, una casa dividida no puede mantenerse en pie. Y es importante que nosotros entendamos lo que Jesús está diciendo, ¿ok? Es verídico y es verdad. Si tu corazón está dividido, no puedes prosperar. Si en tu corazón hay dos cosas que están tirando, una por un lado, es que yo quiero esto, y otro por otro lado, es que el Señor me está pidiendo esto, no puede prosperar. Entonces, la aplicación importante para nosotros al mirar esta escritura, aunque en ese tiempo Jesús está hablando a los fariseos y a la multitud, ok, sobre la casa dividida, la aplicación para nosotros es entender que el Señor no quiere que andemos con un corazón dividido. Esa es la historia
del pueblo de Israel. Y la razón por la cual he mencionado al rey Acab, la razón por la cual he mencionado a Jocosías y a Atalía y a Jezabel, es porque estas personas, ¿ok?, tomaron a Belial, a Satanás, y quisieron unirlo en su adoración hacia Dios. Y eso fue la historia por la cual el pueblo de Israel cayó, fue dividido, y siempre el Señor en su misericordia deja un pequeño remanente, pero caen reyes tras reyes tras reyes. Es la misma cosa. Si leemos allí en Primero Reyes, Segundo Reyes, Crónicas, vamos a ver qué dice. Y se levantó y hizo lo que le era desagradable ante los ojos de Jehová. Y dice, y este otro fue peor. Y así se la lleva. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la deportación de Babilonia. Cuando quedaron creo que eran menos de 30 personas en Jerusalén. Y esas que quedaron ahí devastadas completamente. Solo por la misericordia de Dios. Pero quiero que nosotros podamos mirar y entender que el Señor, aún el día de hoy, quiere que reflexionemos en nuestra vida y nos está llamando a que no haya esa división en nuestro corazón. En el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 5 hasta el versículo 9, vemos una radiografía muy interesante sobre, aquí en Jeremías está hablando sobre el pueblo de Israel, pero yo me lo aplico a mi corazón, ¿ok? Porque sí, yo sé que en Timoteo existe ¿qué? Una lucha. Y es fácil empezar a dividir mi corazón, dividir mis alianzas. O para el Señor voy a regalarle el día jueves y domingo. Pero en lo demás, para don Timoteo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Jeremías dice, maldito, así dice el Señor, maldito es el hombre que en el hombre confía. Maldito es Timoteo cuando él está confiando en ¿qué? En sí mismo, en su fuerza. ¿Por qué razón? ¿Quién me garantiza a mí el próximo respirar? ¿Quién me garantiza salud? ¿Quién me garantiza que voy a tener trabajo? Timoteo, ¿no? Pero sí, Timoteo vive como ¿qué? Como si tuviera todas las garantías. ¿En qué? En su mano. Y entonces el Señor dice, Timoteo, maldito eres cuando confías en sí mismo, cuando haces de la carne tu fortaleza. ¿Por qué? Porque dice, del Señor se aparta su corazón y empezará ¿qué? Será como un arbusto en lugar desolado. No verá cuando venga el bien, habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. ¿Quieren más? ¿Ah? Eso es cuando yo quiero confiar en mi astucia, en toda mi inteligencia, en mis fuerzas, y quiero acomodar mi vida a tal forma en que a él le voy a salir adelante. Dice el Señor que soy un maldito, porque el Salmo 2 dice, y Dios se ríe desde los cielos. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotina la gente? El Rey de los cielos se burlará. Ahora,
queremos la bendición de Dios. Versículo 7, 8 nos dice así: bendito es el hombre, bendito Timoteo, cuando confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Me suena eso como el Salmo 1. ¿Ah? Pero mira, no temerá Timoteo cuando venga el calor, puesto que sus hojas estarán, ¿qué? Verdes. En el año de sequía, Timoteo no se angustiará ni cesará de dar fruto. O sea, pase lo que pase, venga lo que venga, 2024, si Timoteo está confiando en el Señor, venga lo que venga, ¿qué habrá? Fruto, no angustia, tranquilidad y verdor. Me fascina. El apellido Lozano significa verde y frondoso. Excelente. Ok. ¿Ah? El llamado entonces es a qué? A pegarte al Señor, a confiar en el Señor, amados hermanos. Regresamos ahí a Mateo y voy a darle, si me regalan 5, 10 minuticos más, trato de traer una conclusión para ustedes en esta tarde. Pero ahí regresando entonces a Mateo, vemos a Jesús que está confrontando y nos habla acerca del reino dividido. Y la razón por la cual he hecho tanto énfasis es porque hoy día tenemos alianzas y corazones divididos con este mundo. Y parte de la razón por la cual estamos nosotros luchando y peleando en muchas otras cosas es porque nuestro corazón está dividido. Pero mira lo que dice allí. Pero si yo, dice el versículo 28, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahí entonces lo que estamos viendo es que cuando tú volteas tus ojos hacia Jesús y acudes a Él y le buscas a Él, ¿qué dice? Él entonces va a ¿qué? Va a ofrecer su Santo Espíritu, ¿para qué? Para traer no solamente una reforma en su vida, sino traer una transformación. De un corazón de piedra, ¿a qué? A un corazón de carne. Esto es entonces lo que el Señor está ofreciendo. Dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Vemos entonces algo más que Jesús nos habla aquí en cuanto a aceptar y tomar su reino en nuestra vida. Y es lo siguiente. Número 1 es el reconocimiento de qué es lo que hace Jesús, o sea, que Él expulsa los demonios por el Espíritu de Dios, o sea, reconociendo que no es por Belcebú. Pero número 2, entonces, vemos que Jesús está haciendo un llamado. ¿A qué? Está haciendo un llamado a que nosotros entendamos que si no estamos caminando con Jesús, estamos ¿qué? Dándole la espalda. Y ahí dice entonces en los versículos, el versículo 30, dice, el que no está a favor mío, ¿está qué? En contra de mí. O sea, si yo no estoy caminando en compás con Jesús, ¿estoy qué? En contra. No hay un término medio. Es uno o el otro.
es como los computadores, ¿no? Son binarios. Funcionan con electricidad y están o prendido o apagado. Y así es que empieza a enviar, ¿qué? Toda la información. ¿Sí? Qué interesante esto. No hay una tercera opción. Y de entonces dice Jesús también que o estamos nosotros listos a qué? A recoger, o sea, a trabajar con él, o si no vamos a qué? Desparramar. Por eso la invitación, venid a mí, todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Ahora, ¿qué sucede? El cuarto punto o el cuarto dilema que Jesús está presentando aquí es si nosotros como persona, ¿ok? Rechazamos al Espíritu Santo, estamos completamente perdidos. ¿Ok? Y eso lo vemos entonces ahí en el versículo 32 y 33. Dice entonces, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que nos va a ayudar a entender. ¿Ok? Si de mi boca están saliendo, bueno, cuando, no sé ahora, pero cuando era pequeño, o perdón, más joven, y miraba caricaturas, cuando se enojaban las caricaturas, ¿cierto? Ponían un globito y ponían ahí como asterisco, estrellas, sapitos, y uno entendía que la persona estaba enojada y que estaba hablando cosas feas, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. Lo que Jesús está diciendo es, mira, si tú quieres saber qué está en tu corazón, escucha o pídale a las personas que escuchen cómo hablas. Si está saliendo de tu boca ranas y culebras y de todas estas cosas, es tiempo de hacer un chequeo espiritual. Ahora, no sé, voy a decir más en mi cultura de la Unión Americana, ¿ok? Hay mucha gente que apenas entra a una posición o un trabajo, creen que si no están usando palabra, cada otra palabra, una palabra soez, entonces que no los van a respetar en el trabajo, o que no son, o sea, mero. Entonces, todo lo que es siempre tra, ¿cierto? Cada otra palabra. Y lo que esto me está diciendo es que si de tu boca está saliendo ese tipo de conversación, entonces tenemos que hacer una búsqueda de pedirle al Señor que venga a nuestro corazón y lo transforme. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos viendo que Jesús, ¿ok? Él dice, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo es que llega el reino de Dios? El reino de Dios llega cuando nosotros permitimos que su sangre preciosa nos lave y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es algo que es de mucha importancia que nosotros podamos entender. ¿Sí? Muchos de nosotros, por nuestra tradición de la iglesia grande católica, nos han dicho, es que todos somos hijos de Dios.
tengo que lamentar en decirle, no todos somos hijos de Dios. Y fue lo mismo que Jesús le dijo a todos los fariseos y a los que estaban alrededor. Ellos creían lo mismo. Se creían mejor. Dice, nosotros somos hijos de Abraham y sabemos quién es nuestro padre. Nosotros no hemos nacido de inmoralidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor viene ¿para qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, dice la Escritura, el que cree en su nombre, les da el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Ese es el reino de los cielos, que tú ahora tienes el privilegio no de ser llamado hijo de Adán, sino ahora un hijo de Dios. Y dice, no viene por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que proviene directamente de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento viene con una responsabilidad muy grande, que cada uno de nosotros en este año necesitamos tomar conciencia. Y es lo siguiente: ¿estoy yo dispuesto este año ya a vivir para la gloria de Dios y vivir en santidad, o voy a seguir viviendo como un hijo de Satanás? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, y con esto termino. 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9, dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tengo subrayado varias veces que se hace un color bien grande. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, dice la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Si tú has sido lavado por su sangre, es ahí donde viene la transformación. Es ahí donde viene para nosotros esta transformación. Dice, fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo
y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, estas palabras son bastante fuertes, es un reto grande, pero es el llamado del discípulo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Oramos, Señor, que este 2024 sea un año en el cual ya no viva Timoteo, sino que viva Cristo en mí. Oro, Señor, que caminando hacia adelante yo entienda que tú me estás llamando a santidad, me estás llamando a ser templo del Espíritu de Dios. Una responsabilidad sumamente grande, porque el templo de Dios no se une con Baal-zebú. No hay casa dividida. Señor, perdóname cuando he querido seguir los placeres de este mundo y los deseos del príncipe de las tinieblas. Y ayúdame, Señor, a caminar y a vivir como tú deseas. En Cristo Jesús. Amén.